Voy a grabar. Recording in progress. Y comenzamos. Hoy, lunes 26 de diciembre del 2022. Le quedan unos cuantos días a este año, así que ya tendremos la oportunidad de dar gracias y hacer peticiones para el próximo 2023. Bueno, pues voy a hacer un brevísimo repaso del tema. Como recordarán, hace 8 días, que fue el día 19, mi esposa tenía un día de haberse fracturado y estaba yo totalmente volcado en atenderla y además en el hospital. Por lo tanto, no pudimos tener sesión. Y lo que sucedió fue que el miércoles 21, comenzamos con todos los grupos, los invité a todos a un tema del cual hoy vamos a continuar. El tema, como recordarán, se llama Objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines. Y este paquete de objetivos ocultos de esa agenda que parece la pura verdad, que parece toda llena de bondades, objetivos humanistas maravillosos, que es la Agenda 2030, en realidad personajes como Pablo Muñoz Iturrieta y otros de su nivel y mayores, y un servidor, la hemos llamado el credo del anticristo. Bien, entonces, en el resumen, podemos decir que los primeros 20 objetivos que ya vimos, enunciados en forma rapidísima, nada más como resumen, son la destrucción de la familia, la exaltación de todas las formas posibles de relación, sería la 2. La 3, una sensibilización a lo que es luciferino. Mencioné mucho el caso cerrado de la supuesta doctora Ana María Polo. La número 4, destrucción de la virilidad, por el hecho de que el mero hecho de ser varón ya te hace un macho violador. El número 5, la destrucción de la femineidad. El número 6, la implantación del aborto libre como derecho sacrosanto, según lo proclama esa maléfica mujer Hillary Clinton. El número 7, el rechazo sistemático a tener hijos en nombre de un planeta sustentable. El número 8, el apoyo irrestricto a los gobiernos, a los proyectos eutanásicos y eugenésicos. El número 9, la pandemia representa una oportunidad para reducir a la humanidad y forjarnos un futuro más sano. El número 10, la invasión silenciosa de migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica y a la Unión Europea. El número 11, la destrucción de las nacionalidades. El número 12, la destrucción de la Iglesia Católica en especial. El número 13, la religión climática, con el culto a la Pachamama y similares. El número 14, el antropocentrismo contra el cristocentrismo. El número 15, la hipersexualización de la niñez y de la adolescencia y en general de toda la sociedad. Incluso pues les platiqué traducido la letra del coro gay de San Francisco, California, donde proclaman que vienen por nuestros hijos y después nuestros hijos nos convertirán a nosotros en gays, o cuando menos en simpatizantes del movimiento LGTBI y letras que se acumulen. El número 16, indoctrinamiento a favor de la ideología de género. El 17, implantar un tipo de civilización basada en el sexo fluido o perversiones sexuales. Todo esto obviamente entre comillas. El 18 fue el sexo fluido. El 19, la proclamación del derecho al matrimonio igualitario. El número 20, la adopción, el derecho a la adopción de niños por parejas gay o por comunas que viven el poliamor. Y el 21, que es por donde vamos a comenzar hoy, si bien no recuerdo si lo mencioné o no, creo que no, el 21 ya no lo describí, así que comenzamos por aquí.
con la abolición de la ley natural como fundamento del derecho en todas sus ramas, mediante el concepto de educación de calidad. ¿Quién no quiere una educación de calidad? Todos la queremos, pero hay que entender qué pretende la ONU y sus 40 organismos cupulares, qué pretende en el planeta prácticamente entero, con excepción posiblemente de los países del lejano oriente, que tienen sus propios programas de tiranía, de comunismo como China, de un falso humanismo como la India. A lo mejor esos países se subtraen un tanto del poder del sionismo y del poder de la ONU, pero el resto del planeta, definitivamente, esto de educación de calidad quiere decir que se elimina todo referente al absoluto, es decir, a Dios. Según la ONU, la educación de calidad pasa por la supresión de la idea del absoluto, de la idea de un referente absoluto. Pero aquí nos topamos con un problema muy grave, el cual consiste en que no puede haber valores auténticos que no tengan una referencia al absoluto. Si para que un valor sea valor, requiere una sustentación, requiere una medida referencial al absoluto. Si esa referencia no existe, si es un humanismo sin Dios, es una psicología sin alma, si es una ciencia sin religión, si es un conocimiento sin humildad, si es una práctica de costumbres sociales X sin tener a Dios ni a la historia de nuestra salvación referentes, pues se vuelve un humanismo ateo, y el humanismo ateo está demostrado en la historia de la humanidad que representa un rotundo fracaso. Esto ya se intentó en la Rusia comunista y en general en todos los países comunistas. Se ha intentado eliminar todo concepto de referente al absoluto, provocando así el incremento del caos social que se produce en forma incontenible, porque cada cual vive entonces de acuerdo, si no hay absoluto, vive de acuerdo con sus valores, entre comillas valores, relativos, subjetivos, cambiantes, caprichosos, circunstanciales, pero ninguno de características universales ni de posibilidades de ser elevadas hasta lo absoluto. Entonces así cualquier valor se vuelve relativo, cualquier valor se vuelve intercambiable, se puede cambiar una vida por dinero, se puede cambiar el honor por la conveniencia, se puede cambiar la verdad por la mentira convenenciera del momento, se puede cambiar el destino de la humanidad por la comodidad, se puede cambiar el sentido del bien por el mal, pero a este mal no se le va a llamar mal, se le va a llamar bien, porque al carecer de un referente absoluto, a cualquier persona, cualquier conducta, le puede parecer buena, porque así la ve desde el punto de vista estrictamente subjetivo. Este programa número 21 de la eliminación del concepto de lo absoluto, para mi gusto, de todos los que llevo explicados, para mi gusto es probablemente el más deleterio, el más peligroso, el más letal, y además el que es más fácil de aceptar, porque como se está hablando de valores y se está diciéndole a la gente, sé auténtica, haz lo que sientes, di lo que piensas, no te niegues tus sentimientos, solo se vive una vez, dale alegría a tu puerco Macarena, que incluso fue la canción de un mundial de fútbol. Todo esto hace que la gente aplauda, que la gente, incluso católicos de buena fe, digan, bueno, entonces pues ya no es tan importante ir a misa todos los domingos, yo puedo ir a la misa cuando me nazca. Sí, reconozco que es un gran valor la misa, pero voy a ir cuando me nazca. ¿Por qué? Porque soy muy auténtico.
Y al no ir cuando no me nace, estoy evitando ser hipócrita. Y yo no creo que a Dios, lo han dicho muchas personas, no creo que a Dios le guste la hipocresía. Y es así como un antivalor, al carecer la persona o la sociedad del referente absoluto, un valor se vuelve un contravalor o un antivalor. Y la gente los compra como si estuvieran en el supermercado de valores. Y pagan por ellos. Y los celebran y bailan y se ríen y echan porras. Y a los que insistimos en que un valor para hacerlo tiene que tener un sustento, un sustrato, un punto de referencia con Dios, nos tachan de anticuados, de retrógrados, de hígado crecido, de berrinchudos, de corajudos, de prepotentes, y si somos varones, pues de machos que estamos dispuestos a imponer nuestra ley. Este fue entonces el número 22, la abolición en la educación del concepto de absoluto. Yo nada más quiero que se imaginen cómo va a ser un adolescente que carece en absoluto del absoluto. ¿Cómo puede ser su conducta? Empiecen a imaginarlo para que vean a las puertas de qué tragedia estamos. Tenemos después de este el número 22. El número 22 es la sustitución del concepto de sexo. Nada más hay dos, masculino o femenino. Varón y mujer nos creó. No hay un sexo intermedio. Pero este concepto de sexo, masculino o femenino, la ONU está empeñada en cambiarlo por la implantación del derecho a escoger tu orientación sexual. Pero asómbrense, el menú está formado por 112 variaciones. 112, claro, incluyen hombre y mujer, pero todas las otras 110 naturalmente son contra natura. Y hay algunas que de solo mencionarlas verdaderamente da risa, aunque en realidad a mí la risa se me congela cuando veo las consecuencias de que hoy muchos, incluso niños, que han escuchado algo de sus compañeritos, los cuales han visto o escuchado algo en la red, ya están con el capricho de cambiarse de sexo porque se sienten más cómodos, por ejemplo con ropa de niña, o por ejemplo prefieren que se les llame, si son niñas, por un nombre de varón, o como la mujer encuentra muy cómodo vestirse como machito, como un chamaco de 14 o 15 años, con una sudadera guanga, con pantalones holgados, con tenis, sin calcetines y sin arreglarse el pelo ni tener acceso a la menor sombra de maquillaje. Entonces la niña parece niño. Y cuando se le dice que parece niño, que se arregle como mujer, dice, ay no, así me siento muy cómoda. Además, me gustaría ser hombre. Entre mis grupos tengo alrededor de 10 familias que tienen ese problema. La niña que quiere ser niño por variantes, por deseos, por motivos muy diversos, pero encuentran desde luego en los programas, en las películas, en los consumos de mayor alto rating televisivo, encuentran un apoyo irrestricto para esta sustitución del concepto femenino o masculino por la implantación del derecho a escoger. Entre las 110 variantes, digámoslo así, antinaturales, que la ONU presenta como un menú para que las personas inteligentes y buenas, porque así lo plantean, puedan escoger su orientación sexual. Es otro azote que tenemos, no inminente, no en la puerta, sino que ya invadió la puerta, ya invadió el hogar, ya llegó hasta la recámara de cientos de miles de hogares, sobre todo en la Unión Americana, en Europa y desgraciadamente ya también en Hispanoamérica. Ese fue el 22. El azote número 23 o el proyecto número 23
de la ONU y objetivos y a organismos auxiliares, y que entra de una manera muy clara en ese credo del anticristo, que es como yo le he denominado a este conjunto de acciones que estamos exponiendo ante ustedes, es la relativización de la ética. Repito, la relativización de la ética. Porque, a ver, ¿qué es la ética? Desde siempre, desde que la humanidad pensó de modo ético, y obviamente con el privilegio que tuvieron los griegos, desde el mismo Parménides, que es el gran descubridor del ser, y otros filósofos muy superiores a él, como Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre todo este último, planteó la base de la ética que después bautizaría nada menos que Santo Tomás de Aquino. ¿Y cómo la define Santo Tomás? Pues dice, la ciencia que llamamos ética, al llamarle ciencia no está diciendo es un conjunto de costumbres, o es un conjunto de ocurrencias, o es un conjunto de ideas que se le ocurrió a alguien. No, es una ciencia. Y como ciencia, parte de la filosofía es la que estudia y determina, estudia y define de modo contundente, basándose en la naturaleza humana, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, de nuestras acciones libres, de nuestras acciones intencionales. Y este bien o mal de nuestras acciones intencionales lo son con relación al fin último de la persona humana. Sintéticamente, la ética es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina el bien y el mal de nuestras acciones en función del fin último de la persona humana. ¿Qué quiere decir en función del fin último? Muy simple, quiere decir que algo es bueno si nos acerca al último fin. Quiere decir que algo es malo si nos aleja de nuestro último fin. Y al alejarnos de nuestro último fin, pues el ser humano, el hombre que lo practica de ese modo, es un suicida. Aunque no se dé un tiro, es una forma suicida de vivir, porque se expone a todos los azotes, se expone a todos los males de no tener claro para qué nació, a no tener claro para qué existe, al no tener ni siquiera conocimiento, porque con esto se le sustrae, se le roba el conocimiento de lo básico, de cuál es su último fin. Y bueno, recordémoslo, el último fin es acorde con nuestras potencias humanas. La inteligencia será saciada, y más que saciada, de modo sobrenatural, por el conocimiento de Dios, como Dios se conoce. La voluntad que busca el bien será saciada con el bien absoluto, no en grado natural, sino en grado sobrenatural. Y poseerá a Dios como Dios se posee. Pero además, sin perder de vista quién es, porque va a conservar su memoria, la memoria esencial del yo soy. Y este que yo soy hoy, en la otra vida, fui yo mismo en la vida terrestre. Y yo hoy, que conozco a Dios, que poseo a Dios, soy el mismo que anhelaba conocerlo y poseerlo, cuando allá en la tierra me debatía entre mis pasiones y finalmente opté por mi fin último. ¿Cuántas personas dejarán de optar por este fin último? Además, con el valor agregado de que no solo es la posesión de Dios como tal, sino aparte, la posesión y el disfrute de la creación material. Porque somos seres corpóreos y la salvación eterna no es un asunto únicamente de orden espiritual. La salvación eterna incluye un cuerpo glorioso. Y con estos ojos, con esta nariz, con esta boca, con estas orejas, con estos oídos, con este cuerpo, disfrutaré de la creación entera.
la cual será nuestro patio de recreo. Bueno, este es el fin último que la ONU, en sus proyectos más ambiciosos, intenta sustraer del conocimiento de las personas comunes y corrientes, incluyendo obviamente líderes intelectuales, escritores, poetas, y no se diga políticos y narcotraficantes, que bueno, ahora ya sabemos que son lo mismo. La sustracción en la inteligencia y en la voluntad del conocimiento del fin último mediante la relativización de la ética. Y su sustitución, porque obviamente no es nada más suprimirla, es sustituirla con la opinión subjetiva, relativa y hedonista, para la cual lo que cada uno decide como fin último, lo que cada uno decide como su prioridad axiológica, como aquello a lo cual le concede más valor por encima de cualquier otro valor, se llama la verdadera autenticidad. Así se le llama en lenguaje de la ONU y de la UNESCO y de todos los organismos auxiliares que corrompen a la humanidad con un lenguaje melifluo, encantador y seductor que parece empujarnos hacia el bien, pero con una habilidad asombrosa nos inclinan verdaderamente hacia el mal más profundo posible. Mi comentario aquí es que el pecado original se repite, porque al final de cuentas eso fue lo que le dijo Eva, lo que le dijo Satanás a Eva: serás Dios y podrás definir el bien y el mal. A eso se refiere el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal, a poder definir lo que ya estaba definido. El bien y el mal ya estaba definido desde el momento de la creación de la primera persona, Adán, y de la primera mujer, nuestra madre Eva, nuestra madre común. Y entonces el pecado de Eva es pretender suplantar la definición que da Dios al bien y al mal, la determinación que Dios establece para establecerla ella. Cualquier parecido con nuestros primeros ministros de la Suprema Corte y de casi todos los presidentes del mundo llamado democrático han optado por crear sus propias leyes sin importar cuál sea la ley divina. Esto es justamente el pecado gravísimo de la relativización de la ética. Ese fue pues el número 22. Y pasamos fue el 23, perdón. Pasamos al 24. En el 24 me pongo mi cachucha de psicólogo. ¿Y por qué? Porque desde mi más tierna edad universitaria, recién cumplidos mis 18 años, como alumno de la Facultad de Psicología de la Universidad Iberoamericana, con un rector católico, además jesuita, lo primero que me metieron en la cabeza fue el amor y la admiración a Sigmund Freud. Y menudo drama que se armó en mi hogar con las discusiones que incluso a grito pelado y a golpes sobre la mesa, lo confieso con toda contrición, llegué a sostener con mi ilustre padre. Obviamente él con una formación filosófica, teológica, ética de primerísimo nivel, inmediatamente me dijo: aquí apesta Lucifer. Así que me late que te vas a tener que salir de esa universidad falsamente católica. Y le dije: pues deja de pagar la colegiatura tú. Si me quieres sacar, yo me meto y yo sigo pagando mi propia colegiatura. Y como yo ganaba buen dinero, incluso lo ganaba trabajando en su empresa, en Editorial Use, pues pude costearme mi carrera en los 2 años o 3 años últimos de ella, porque el choque ideológico con mi padre fue, imagínense, un par de trenes a toda velocidad por la misma vía y de frente. Así fue el choque. El epílogo de ese choque ocurrió una década después, ¿sí? Una década después, o un poquito después, por ahí así, cuando yo tuve que reconocer por escrito que el viejo tenía razón.
Por fortuna él todavía estaba vivo y lo disfrutaría varias décadas más. Y lo convertí en mi guía, en mi referente intelectual e ideológico, porque con una precisión verdaderamente asombrosa se dedicó a demoler a Freud, a Adler, a Ferenczi, a todos los grandes ídolos que a mí me trataron de meter en la universidad. Claro, mi padre no era psicólogo, pero era un magnífico filósofo, y como estos psicólogos carecían totalmente de toda formación filosófica, pues no le costó ningún trabajo. Aquello parecía un partido de Messi contra un chaval de la esquina, todo flaco y que apenas empieza a jugar fútbol. Imagínense el marcador. Entonces, sin embargo, ¿cuál fue el tema de la principal discusión? Pues el tema fue que Freud pretendió elevar todo al principio del placer. Todo es bueno si es placentero. Todo es malo si no es placentero. Entonces la definición del pecado es aquello que no te gusta. Y la definición de la virtud es aquello que te gusta. Imagínense lo que cabe con esta definición. Todo lo que me gusta, porque me gusta, es bueno. Entonces, si me gusta la mujer ajena, si me gusta la marihuana, si me gusta la cocaína, si me gusta el dinero de otro, si me gusta el narcotráfico, si soy adicto al poder, es bueno. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el macro principio freudiano que él denominó así: toda conducta humana está guiada y debe guiarse para evitar las neurosis y la psicosis por el principio del placer. Entonces, ¿quién es un neurótico? Decían mis maestros. Un neurótico es aquel que tiene deseos reprimidos. Desea la mujer ajena, el dinero ajeno, el poder ilimitado, desea la fama, los honores, la riqueza, los placeres, pero en nombre de una falsa moral cristiana se reprime. Y al reprimirse vienen las neurosis, viene la depresión, viene el suicidio, viene la narcoadicción como una especie de tranquilizante contra esa terrible frustración de tener que optar por lo que la sociedad, decían mis maestros freudianos, ha decretado que es malo. Y mi padre decía, no, diles a tus maestros que el bien y el mal no está decretado por la sociedad. El bien y el mal está decretado por el Creador y por la naturaleza misma de la persona. ¡Ay, cómo me costó trabajo entender ese modelo! Pero finalmente cuando lo entendí, pues yo también encontré muy divertido hacer pinole con mis maestros, ya en años posteriores, en la maestría, porque ya no tenían ningún argumento que oponer al argumento ius naturalista, y a que la criatura no podía a la vez que ser criatura, ser su propio creador, sino que al ser criatura había recibido su ser de otro ser capaz de crear nuestro ser. Y a ese ser capaz de crear nuestro ser, ¿no?, nos diseñó de tal manera que no aceptó como principio ético para la conducta el principio del placer, sino aquello que incrementa nuestra aceidad, es decir, lo que nos hace ser mejores personas, lo que nos acerca más a ser más como Dios nos diseñó, pero mediante la realización de actos libres. Así que el principio freudiano del placer como derecho óptimo del ser humano, pues es una de las acciones de la ONU más grotescamente diseñadas para incluso uno de sus discípulos más conspicuos de la ONU, pues es nada menos que nuestro terrible antimexicano, el señor Marcelo, al que yo bautizo con el apellido de Ebriard, por ebrio. Ebrio de poder, en su momento mandó imprimir 500,000 de ejemplares de un libro que se llamó, por fortuna ya no está vigente entre las escuelas donde él lo puso,
Se llamó Tu futuro en libertad y tu derecho al placer. Escrito por especialistas en educación sexual, por psicoanalistas, freudianos desde luego, y logró una impresión multimillonaria y repartirla entre los alumnos de cuarto a sexto de primaria en todas las escuelas oficiales del Valle de México. Por fortuna, desconozco los motivos por los cuales el proyecto no avanzó, pero los 3 o 4 años que logró quedarse esto por motivos de su lanzamiento, pues hizo estragos gravísimos entre millones de chavitos que asumieron la vida con este gran principio. Tu futuro en libertad es tu derecho al placer. Y obviamente, repito, esto es la idea freudiana por esencia, por principado, que fue promovida en los alumnos de la Escuela de Psicología y que creen hasta la fecha. Hasta el día de hoy, en las universidades jesuitas, no se enseña a los psicólogos realistas, así sean mexicanos como un servidor o argentinos como Roberto Kertész o como Igor Caruso el austriaco, no. Se sigue enseñando a Freud. Algo como seguirle enseñando a una persona cómo montarse en un burro, cuando ya existe un avión. Así de brutal es la diferencia entre Freud y la Escuela Realista de Psicología, de la cual en México soy fundador y líder. Bien, luego tenemos, ese fue el número 24. El número 25, la sustitución del concepto de fin último, que es el conocimiento y la posesión de Dios a escala sobrenatural, por el concepto también freudiano. Porque Freud no se contentó con el principio del placer. Siguió avanzando en su carrera profesional, llena de aplausos, de viajes, de ganancias millonarias. Para que tengan una idea de lo que ganaba el señor Freud, él cobraba por consulta el equivalente a $600 en la moneda actual. Es decir, el equivalente más o menos a 12,000 pesos por consulta de 45 minutos. Y tenía hasta 10 pacientes diarios. Y así trabajó más de 40 años. Multipliquen. Además, cuando lo invitaban a Nueva York o a Chicago o al MTI de Massachusetts y a otras muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, pues cobraba en millones o al menos en cientos de miles. Pero él se dio el lujo de escribir en la parte final de su vida el siguiente párrafo, que después fue copiado por Jean-Paul Sartre, aunque Jean-Paul Sartre sí se arrepintió unos minutos antes de morir. Lo que escribió Freud, y que está cada día más extendido, es que el ser humano es un ser para la aniquilación, para la nada, en un universo carente de significado. ¿Cómo se llama esto? La teoría del... Disculpe que lo interrumpe. Sí. Se saltó y se perdió algunas de los pedazos de la frase. Vuelve a repetir lo que dijo Sartre. Lo repito. No se escucha. Lo repito. Gracias. Somos seres para la nada. Somos seres para la aniquilación en un universo carente de significado. ¿Se escuchó bien? Excelente. Así que, ¿y cómo llamó Freud a esta postura suya, a la que fue muy aplaudida en todas las universidades que él visitó y fueron la mayor parte de las universidades europeas de su tiempo? Bueno, pues lo llamó el principio tanático, de tal manera que la doctrina freudiana se resume en 2 palabras: eros, principio del placer, y tánatos, el principio de la muerte y la aniquilación. Para eso nacimos, para pasárnosla placenteramente, sobre todo en materia sexual, sin represiones de ninguna clase, en esta triste vida en la cual estamos destinados para caernos, para desplomarnos en la nada, porque somos seres para la nada en un universo carente de significado. Bien,
Pues este es el proyecto número 25 que la ONU ha hecho suyo, porque incluso en muchas universidades, cuando menos en las escuelas como es la de Derecho, la de Psicología, la de Filosofía, que conozco a través de alumnos míos o de profesores míos de la UNAM, eso se enseña. El ser humano es un ser para la nada. El ser humano no tiene ninguna posibilidad de trascender como persona, porque el alma no existe. Es más, ¿tú has pesado el alma? Dime cuántos gramos pesa. Así se pitorrean muchos alumnos muchos profesores de la UNAM, de las personas que les hemos llegado a alegar que el alma existe. Y como no tienen el concepto del PIS, del principio inmaterial subsistente, descubierto por sabios franceses en la Universidad de París, y que proclaman que el alma es científicamente demostrable, pues estos profesorzuelos de la UNAM han llevado a la perdición ideológica, espiritual y mental a docenas de miles de incautos que allí han caído en las filas del materialismo científico, y que por eso son tan propicios a aceptar las corrientes de izquierda. Bien, este es el concepto número 25 del credo del anticristo. Pasamos al 26. Así que como no hay Dios, todo está permitido. El nombre de la libertad. Y entonces el materialismo de izquierda, el que se ha sumado al credo del anticristo, proclamado por la ONU y organismos auxiliares, dicen, pues como somos seres para la aniquilación y vivimos en un universo carente de significado, bueno, pues entonces seamos libres, bebamos, pasemos la súper, al cabo se vive solo un instante y hay que pasarlo siguiendo el principio del placer. Ese es el número 25. Como Dios no existe, todo está permitido. Idea que llevó a Nietzsche a exclamar, Dios ha muerto. Y aquella otra exclamación que lo pinta de cuerpo entero en su luciferina soberbia. Y que ya he dicho alguna vez, pero que vale la pena repetir para el solaz intelectual de todos ustedes. Dijo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, si Dios no existe, pero en caso de que existiese, ¿cómo soportar no serlo? No conozco una frase humana o pronunciada por un ser humano que ponga de mejor forma la soberbia más luciferina posible. Ese es Friedrich Nietzsche. Y claro, tuvo en su momento multitud de alumnos en toda Europa, particularmente en su patria de origen, Alemania. El número 27. Esto es aterrador. La elevación de la pederastia a la categoría de derecho. ¿Sí? Mediante su exclusión del Código Penal y su colocación dentro de la escala de preferencias sexuales especiales. Algunos países europeos como Holanda ya eliminaron la pederastia del Código Penal y ya fue declarada como una preferencia sexual especial, que en ningún caso amerita una persecución por una demanda individual de alguien que se moleste por eso, y mucho menos por una persecución de oficio, porque ya no está en el Código Penal. ¿Cómo la ven? Y claro, siguiendo los pasos de Holanda, pues están ya muy cercanos Bélgica, Inglaterra, Suecia, Noruega, y en general se está debatiendo en la Unión Europea estas ideas, pero en un clima muy favorable para que lo mismo que declaró Holanda lo pueda en un momento no muy cercano declarar la Unión Europea como tal, con la inclusión de 27 naciones que niegan su raíz cristiana al cometer un crimen de lesa humanidad contra natura. Bien, ese fue el 27. El 28.
El consumo habitual de anticonceptivos, visto como un derecho inalienable de las mujeres, sin necesidad de un acuerdo mutuo con su pareja, y sin tomar en cuenta que el DIU es el nombre asincopado del dispositivo intrauterino, que para conocimiento de todos ustedes, hombres y mujeres, es un abortivo. Sí, el dispositivo intrauterino no evita la llegada del óvulo, la llegada del espermatozoide al óvulo, ni mata al espermatozoide, ni mata al óvulo. Lo que hace el dispositivo intrauterino es que llega el espermatozoide al óvulo, lo fecunda, si la mujer es fértil y está en tiempo de fertilidad, y el óvulo busca implantarse en el endometrio, busca implantarse en la matriz para gestar y nacer a los 9 meses. Pero resulta que en el trayecto de donde ocurrió la fecundación a la implantación en la matriz, pues hay varios centímetros de distancia, que para el óvulo fecundado representa, como para un humano, echarse a pata de aquí a Cuernavaca, o el equivalente a 80 millas, cuando menos, o 60 tal vez, en el mejor de los casos. Y en ese trayecto encuentra una máquina mortífera correctamente colocada, que le trae un letrerito que dice tu mamá que siempre no. Ese es el DIU. ¿Y qué sucede con el óvulo fecundado, con el cigoto que ya es persona? Pues se va al water, se sale en un torrente hemorrágico que puede ser corto o abundante, según sea la fisiología de la mujer. El hecho es que se da un aborto con el DIU. Probablemente alguna de las mujeres del grupo no lo sabía, pero tengo que decir la verdad, aunque dudo mucho que haya alguien en este grupo que no lo sepa. Así que el consumo habitual de anticonceptivos, incluyendo el DIU, que es un abortivo directo y que mata al feto para impedirle su implantación en el útero de la madre. Este fue el proyecto de la ONU número 28. Claro, la ONU no los publica con este numeral. El numeral lo puse yo, porque yo fui el que anduve rascando aquí, buscando allá, hurgando por debajo, por arriba, por un lado, por todas partes, hasta que logré reunir en un solo documento los 33, hasta el momento 33, proyectos mortíferos, no, diabólicos, porque son el credo del anticristo, que la ONU está haciendo marchar con un apoyo de centenares de miles de millones de pesos, incluyendo en México, en donde el apoyo al aborto, a través de ciertas organizaciones como Planned Parenthood, por ejemplo, que está en todo el planeta prácticamente, no tiene restricciones presupuestales porque dan el dinero a manos llenas. Claro, viene de los hombres más ricos del planeta, ¿no? Rothschild, Rockefeller, et al. Bien, ese fue el número 28. El 29 es muy parecido, pero se refiere al derecho al aborto libre e irrestricto por menores de edad, sin la obligación legal de informar a sus padres. O sea que si una chavita de 14 años, o de 13 o de 16, antes de su mayoría de edad, deciden abortar, la ley en muchísimos países los ampara. Tendría yo que consultar con mi abogado favorito, Mario Gallardo Mendolea, si este supuesto derecho ya está vigente en México. Se lo preguntaré y en su momento se los haré saber. Pero evidentemente en los Estados Unidos ya funciona así. Los adolescentes no tienen que informar a sus padres de la decisión de abortar, sin que esto sea el producto de una causa penal, a pesar de que evidentemente se trata de un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. La 30, el objetivo 30, la hipersexualización de todos los medios masivos de manipulación social.
redes sociales, televisión, cine, prensa, radio, etc. Netflix se especializa en colocar escenas de sexo casi sin restricciones, incluso como simple relleno o sin importar que no venga al caso dentro del propio argumento o trama de la serie, de la película que uno está viendo, y de pronto ahí tenemos una escena de 2 o 3 minutos en donde no se oculta nada a la imaginación, de un realismo ofensivo. Incluso cuando a mí me ha tocado, porque estoy viendo alguna serie que por su perfil psicológico o su perfil psicopatológico o su aparente mensaje social me interesó, o porque la trama está muy divertida o muy atractiva, incluso a mí me ha tocado tener que adelantarle con el control manual a la escena porque me purga, me ofende ver ese tipo de escenas. Pero claro, la inmensa mayoría de los televidentes pues las disfrutan, se masturban, las repiten y las elevan a la categoría de adicción. Netflix, bueno, ya lo dije, se especializa en esa hipersexualización. Qué lamentable es que el sexo hoy se conciba como un artículo para la diversión. Se le llama sexo recreativo. Ya no hay sexo para la concepción. No hay sexo de por vida con la misma persona. Eso es del pasado, eso ya no está de moda, eso ya no se usa y hay que ponerse al día. La número 31. La prohibición legal, ya está en México, yo ya soy uno de los damnificados, de realizar terapias de reconversión al propio sexo original, al sexo cromosomático, si es varón, o al sexo mitocondrial, si es mujer, bajo el riesgo de que el osado terapeuta que se atreva a hacer una terapia de reconversión pueda ir a la cárcel. Yo ya les dije, aquí los espero, y pónganme las esposas y me vale gorro, yo lo voy a seguir haciendo. Me encanta contradecir las leyes inicuas, me fascina, es hasta divertido hacerlo. Estoy en posición de reto, pero ¿cuántos de mis colegas se echaron para atrás y dejaron a medio camino sus programas de reconversión por miedo a las demandas o a la cárcel? Incluso de los propios pacientes que, en un alarde de ambivalencia verdaderamente patológico, me dicen algunos colegas, establecieron demandas legales en contra de estos terapeutas, a pesar de que parecían estos pacientes muy amistosos con el terapeuta y muy dispuestos a seguir su proceso de reconversión. Pues no, siempre no. Y vino el problema legal para estas pobres compañeras mías, 2 mujeres, las recuerdo muy bien. Bien, bajo el riesgo pues de que uno puede ir a la cárcel, y fíjense cómo lo redacta la ONU, por atreverse a ejecutar semejante crimen contra la libertad de ser y comportarse como cada cual lo decida. Y yo añado, contraviniendo la ley natural. Fue el número 31. Tenemos el 32. El socialismo y el comunismo, desde el rosa pálido hasta el rojo sangre profunda, implantado ya en casi toda Hispanoamérica. Como en México, la Cuarta Transformación, e incluso presentándole al comunismo y al socialismo como la salvación del hombre respecto de todos sus problemas. Ya no digamos económicos, materiales, de alimentación o de salud, sino incluso presentándose como el Mesías redentor de la humanidad, tal como Marx lo concibió y lo planteó. Claro, haciendo gala de un nivel de soberbia verdaderamente luciferino. Incluso ya sabemos pues que este señor Marx tenía grandes horas de su vida, largas horas de su vida, dedicado a un culto satánico.
Ese fue el 31, el 32. Y tenemos el último de los que he encontrado. No se asombren de que en próximas sesiones pudiera endilgarles por ahí la explicación de otros 5, 10 o 15 cosas que voy a seguir investigando. El aprovechamiento de figuras públicas legendarias, tales como Lionel Messi, Shakira, Mbappé y otros de ese nivel. ¿Sí? Bueno, ya sabemos quiénes son. Messi, el campeón de goleo mundial, el triple campeón, el mejor jugador del mundo, una persona respetada, querida y admirada por cientos de millones de personas, incluso fuera de su patria, pero que, al igual que Shakira o al igual que Mbappé, el futbolista mejor pagado del mundo, mejor pagado que Messi, están siendo aprovechados para promover la Agenda 2030. E incluso, bueno, con esto se aprovechan de la ingenuidad, de la ignorancia y de la falta de formación filosófica de tales figuras legendarias. Messi, al terminar su levantamiento de la Copa Mundial, exclamó: este trofeo se lo debo, este trofeo, dijo literalmente, es un regalo de Dios. Se lo dedico a Dios. Y claro, esto le ganó muchísimas simpatías y unas cuantas críticas, muy pocas. Pues el propio Lionel Messi está siendo aprovechado para promover la Agenda 2030 e igualmente aprovechado para un evento que viene el año que entra en Lisboa, Portugal, que es la Jornada Mundial de la Juventud, a celebrarse en Lisboa, Portugal, en agosto del próximo año, y a la cual asistirá otro, no sé cómo llamarle, si ingenuo, si ignorante o si malévolo. Dios que lo juzgue. Yo no sabría describirlo con objetividad. Me refiero al Papa Francisco, que tiene entre su agenda la promoción de la Agenda 2030. Lo va a hacer en el 2030 en Lisboa, como si fuera una panacea de salvación, cuando ya hemos visto de qué se trata la Agenda 2030. Y yo me pregunto, ¿que nadie le abrirá los ojos en caso de que esté ciego? ¿Que nadie le soplará la oreja lo que yo de manera viva, abierta y contundente les planteo a mis alumnos, siendo un simple seglar como otros cientos de millones que vivimos en este planeta? No habrá nadie que le diga: oye, Francisco, no puedes promover una agenda que de suyo es anticristiana, que de suyo es anticatólica, y que de suyo, y para terminar, es nada menos y nada más que la agenda del anticristo. Bien, pues con esto termino el tema del credo del anticristo y damos paso para que planteen sus comentarios, preguntas, dudas y aportaciones. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, por favor.